lo que vamos a hacer ahora es que voy a ver si puedo utilizar un lápiz. Este es un roof. ¿Qué vamos a hacer con este roof? Vamos a calcular las áreas. El de reach, de hips, la longitud de los valleys, etcétera, el drip edge. Todo eso es lo que vamos a cuantificar ahora. Déjenme ver si puedo. Esta tabla que está acá se encuentra en la tabla del roofing de la semana pasada. Y dependiendo del slope, podemos tener la longitud de los common rafters, de los hips o de los valleys, etcétera. Tengan eso pendiente porque esta tabla es un recurso muy bueno. Entonces voy a ver ahora cómo comparto mi tablet, el screen de mi tablet. Si pueden, hagan un print screen o guarden esto para que sepan de lo que vamos a estar hablando, porque la imagen se va a ir en unos minutitos. Me avisan cuando estén listos o déjenme ver si yo puedo compartir varios screens al mismo tiempo. Listo. Déjenme ver si me deja. Segundo. Voy a parar mi screen. Me avisan. Ok. Estoy compartiendo. Un segundo. No sé por qué no puedo compartir la imagen de la tabla mía. Un segundito. Ok, entonces, ven el board. Ven, están viendo lo que estoy escribiendo. No, Eh, No. ¿No ven un rectángulo que acabo de colocar? ahora sí. Mm, Ahora sí. Ahora sí se ven. Ok, dame un segundo. Entonces, ahora voy a buscar el marcador. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a calcular es el perímetro del roof. Dame un segundito. El perímetro, no sé por qué me sale ese tipo de letra. Déjame ver qué otro recurso puedo utilizar que no sea este. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular el perímetro de ese techo. ¿Cómo calculo el perímetro? El perímetro es simple y llanamente medidas en planta. Si ustedes se fijan, el techo
algo así. Entonces tiene 22, tiene 17, tiene 22 aquí, tiene 11 aquí, tiene 22 de este lado y tiene arriba 50 pies. Entonces lo único que yo tengo que hacer con ese techo para el perímetro es sumar todas esas medidas. Comienzo. No sé por qué se me está borrando esto, pero dame un segundo. Ok. Comienzo perímetro es igual a la suma de la longitud de 22 pies por un lado. 22 pies más 17 más 22 más 11 más 11. Estoy haciendo en sentido de las manecillas de reloj. Más 22 más 50 pies. Lo sumo todo eso y esa medida que las vamos a sumar ahora mismito. Tengo 22 más 17 más 22 más 11, 11, 22, 50. Si todo está correcto, eso tiene 155 pies lineales. Tiene ese techo. Entonces, con esos 155 pies lineales en ese perímetro, es lo que yo le voy a poner el drip edge. Drip edge tiene 155 pies lineales. Ahí no hay problema. Ahora, ¿qué otra medida? ¿Qué otra cosa yo puedo calcular rápidamente sin tener que trabajar con pendiente ni nada? El reach. El reach principal tiene 28 pies lineales. El reach secundario tiene 11 pies lineales. Ya ahí no hay absolutamente ningún tipo de problema. Con esas dos medidas ya yo resolví mi reach. Ahora, yo no puedo hacer lo mismo ni con el área del roof, ni puedo hacer lo mismo con los hips y los valles. ¿Por qué? Porque están en pendiente. Entonces, para este ejemplo, para este ejemplo, yo voy a asumir que todo mi techo tiene la misma pendiente. No es igual, eso no siempre es así. Pero bueno, vamos a dividirlo en dos. Vamos a suponer que el techo principal, el slope de ese techo, lo vamos a poner con una pendiente de 7 en 10, no, de 6 en 10. El techo más pequeño, que es el que sale por aquí, este techo, me disculpen, yo no soy buen dibujante. Ese techo lo vamos a poner que tiene un slope de un 5 en 12. 5 en 12. Ahora bien, yo lo que tengo que hacer es calcular mi área en planta, como por ejemplo, voy a coger esta área, este rectángulo grande que está acá, y lo voy a llamar área 1. Y esto que está aquí, lo voy a llamar área 2. Fíjense que el área 1 tiene la misma pendiente en todo lado. Entonces, lo único que yo tengo que hacer ahí es, si esto tiene 22 y esto tiene 50, yo digo área 1 es igual a 50 por 22.
Calculo mi área, 50 por 22, y eso me va a dar 1100 pies square feet. ¿Qué pasa? Que eso es un área que está en pendiente. Entonces yo lo que tengo que hacer es que voy a mi tabla que le puse ahí en el PowerPoint y busco el slope 6,12 y veo que el coeficiente para Common Rafter es de 1 punto, el coeficiente es 1,118. Entonces, el área mía en slope es igual a los 1100 square feet por 1,108. Voy 1100 por 1,118. Borra esto. 1,118. Y eso me da 1229,8. Yo lo voy a redondear a 1230 square feet. Ahora voy con el área número 2. El área número 2, esto aquí tiene acá 22 por 11. Entonces digo, 22 por 11 me va a dar 22 por 11. Me va a dar 242 square feet. Ahora, el área número 2 con el slope, voy a mi tabla y busco el coeficiente para ese slope. El coeficiente para ese slope de 5 en 12 es 1,083, 1,083. Entonces digo 242 por 1,083 y eso me va a dar 242 por 1,083. Me va a dar 262 square feet. Bien, ¿qué pasa? Que hay un techo que yo tengo que restarlo. ¿Cuál es el que yo tengo que restar? Este aquí. Ese es el techo que yo tengo que restar. Ese techo llega hasta aquí arriba, perdón. Entonces, ese techo, que lo vamos a llamar área 3, el área 3, que es negativa, yo digo, base es un triángulo, base por la altura, que son 11 pies, entre 2. Entonces tengo 22 por 11 entre 2. Me va a dar 121 square feet negativo porque tengo que restarlo. Ahora bien, el área total, área 3, pero en slope, lo mismo, con este coeficiente, porque pertenece a ese techo con ese slope. Digo, 121 por 1,083 por 1,083. Y eso me va a dar 131,043 square feet negativo. Entonces, el área total de ese techo, tengo aquí, sí, 1230 por un lado, 262 por otro lado, menos 131 por otro lado. Tengo 1230 más 262
menos 131. Eso da 1361 square feet. Entonces, área total en escuadra, lo divido entre 100 y eso me va a dar 13.61 escuadra, que son aproximadamente 14 escuadras. Ahora, ¿qué pasa? Todavía a mí me falta calcular estos hips, estos hips que están acá, perdón, esto, me falta calcular los valles y me falta calcular estos hips de aquí arriba. ¿Qué pasa? Que los valles no me van a afectar en nada para el área de techo, de roofing, pero los hips sí. Es un área adicional que yo tengo que considerar. ¿Y de cuánto es esa área adicional que yo tengo que considerar? La longitud del hip por un pie. Igualmente la de los reach. Entonces vamos con los hips. Vamos a determinar la longitud de los hips. Hips. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para este techo principal, yo voy. Me dice aquí en la tablita que yo tengo anteriormente. Recuérdense que para ese techo estamos con un slope de 6 en 12. Esa tabla en 6 en 12 me da el coeficiente para los common rafters, pero también me da el coeficiente para los hips. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me da el coeficiente de los hips, yo necesito saber el rise. Y ustedes se van, hay dos columnas que son las columnas 3 y 4. Y te dicen a ti, el hip es igual al factor que te están dando ahí por el room. Y cuando te están dando la longitud en planta del hip, pues simple y llanamente tú lo multiplicas por el factor que está ahí. En este caso, nosotros no tenemos longitud en planta del hip, o sea, nosotros no sabemos cuánto es la longitud de eso, pero sí nosotros sabemos cuánto corre lo que es el room. Y el room para este techo es la mitad de 22, que es 11. Entonces yo voy aquí y el hip para ese techo, yo voy a buscar cuánto es el coeficiente. Coeficiente cuando es 6 en 12, busco mi tabla y me dice aquí que es 1.50. Entonces, hip, yo voy a medir, yo tengo cuántos hip yo tengo aquí. Yo tengo 1, 2, 3 y 4. Digo, 4 por el room, que en este caso es 11. Este y este tienen lo mismo, 11. Por el coeficiente que es 1.5. Entonces yo digo 4 por 11 por 1.5. Eso me va a dar 66 pies lineales. Ahora también me faltan este hip de aquí y este hip de aquí. Los otros hip, yo voy aquí para este lado. Fíjense que la pendiente es 5 en 12. Yo voy a mi tabla y busco 5 en 12 y veo que es 1.47.4. Entonces, el coeficiente es 1.47.4. ¿Cuántos hips yo tengo ahí? Tengo 2.
¿Cuánto es el room de ese heap? Tengo aquí 22, la mitad de 22 es 11, este es el room. Entonces, 2 por 11 por el coeficiente, que es 1.474. Y eso me da 4 por 11 por 1.474. Y eso me da aproximadamente 64.86 pies lineales. Yo lo voy a redondear a 65 pies lineales. Entonces ya yo tengo la longitud de los hips. Ese valley que está aquí son estructuras, son exactamente lo mismo. Esto es son paralelos. Entonces, como son paralelos, el valley y el hip tienen la misma longitud. Y yo sé que el hip, cada uno, en total, como son dos, exactamente me va a dar lo mismo 65 pies lineales. Estos 65 pies lineales que están ahí. Entonces, en resumen, ahora viene lo siguiente. El área que me producen los hips son 66 pies lineales por un lado, más 65 por otro, por un pie de ancho que se le da. Entonces yo digo 66 más 65 por 1 son 131 square feet. Ahora digo, área total del roof es igual a la 14 escuadra que tenía anteriormente, más los 131 square feet, que son 1.31 escuadra, y eso me da 15.31 escuadra. Yo lo puedo redondear a 16 escuadras. Eso es un techo que tiene 16 escuadras. Entonces, resumen, área de techo tiene 66 escuadras. Rich, el principal, tiene, lo calculamos aquí arriba, 28 pies lineales. El otro Rich secundario tenía 11. Tenemos los hips, que en total tenemos 66 más 65 por un lado. 66 más 65 por un lado son 131 pies lineales. Tenemos de valley lo mismo que los hips. Sí, 100, no, nada más hay dos valley, que de este lado son 66, sí, 66. 66 pies lineales de valley. Tenemos del drip edge, tiene, calculamos aquí arriba, 155. 155. Ya con eso, con estos numeritos que usted tiene aquí, ya usted puede hablar con un subcontratista o usted puede hacer cálculo de los materiales. Simple y llanamente, vamos a suponer que eso es chingo. Esto que está aquí es chingo. Yo tengo que el área son 16 escuadras. Recuérdense que los bandos de chingo que vimos ahorita en Home Depot, un bando es igual a 33.33 square feet. Ya con eso yo calculo cuántos bandos yo tengo. O sea, serían, un bando son 3.33 cuadras. Entonces tengo aquí 16 entre 3.33.
PS3, perdón, 0.33. 0.3333 square. Entonces, divido esta partecita acá. 0.33333 y digo aquí 16 entre 0.3333 y eso me va a dar 48 bundles. Y ya lo otro simple y llanamente es rich. Otra cosa, desperdicio, el waste, usted puede asumir de un 6% a un 10%. Hay algunos ruferos que usan un 15% de desperdicio. El underlayment, el underlayment es la misma área del roof, que serían 16 escuadras de underlayment que usted necesita. Ahora recuérdense que si va a ser utilizado un mismo tipo de underlayment, si lo va a variar, si va a utilizar, por ejemplo, valley metallic, va a utilizar flashing metálico en los valley, ya usted tiene la longitud, ya usted sabe cuántos pies lineales son. Si va el drip edge, ya usted sabe cuánto es el perímetro del roof, ya lo venden en secciones de 10 pies, el drip edge. Si usted, por ejemplo, para este caso, necesitamos 155. Evidentemente, a usted no le van a dar, le van a vender 15 pedazos y medio. Usted pone 16 unidades y así sucesivamente. Del starter es lo mismo que el perímetro del roof. Si va a utilizar, por ejemplo, el Ice Chill y el underlayment le va a poner 30 pounds fill paper, ya usted tiene el perímetro del roof, ya sabe cuánto va a ser la longitud que tiene de Ice Chill. ¿Qué preguntas tienen de esto acá? ¿No tienen preguntas? Ah, Rafael, me perdí en los bundles. ¿En cuáles tú dices? Aquí. Oh, sorry. Ah, eh, los bundles. En esta No, los partecita. bundles. Ajá, sí, Recuérdense porque iba que, calculando y... o sea, recuérdense que en Home Depot, si usted le pone un bundle, te da a ti, un bundle te da 33.3 square feet. Yo lo llevé a escuadra. Lo que hice fue que dividí esos 33.33, lo dividí entre 100. Porque como yo tengo el techo en escuadra, la otra forma era que el área, esos 16 escuadras son 1600 square feet, lo divido entre 33. Lo que pasa es que estaba llevando todas las mismas unidades, porque uno estaba en pie cuadrado, otro estaban en escuadra, 1600 entre punto 33. Son 48 lo mismo. Ahora, ese 3.33, eso es porque los paquetes lo venden que te rinden 33 pies cuadrados. Ah, Que cuando ok. tú vas a Home Depot, tú pones eh, en Home Depot, tú pones chingo y te dice que los bandos por bundle tiene 33.33 square feet. Esos 33.33 square feet, recuerden, siempre chequen que es de lo que se ve, el exposure. Recuérdense que la cantidad, o sea, vamos a suponer, esto es un material cualquiera. Todo esto es, y encima de eso yo pongo otro. Esa parte del material es de lap.
Eso no se ve. Lo que se ve del material es esta partecita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo mi cálculo de cantidad, yo tengo que chequear que verdaderamente el área que yo que me están dando es la que se expone y no y no la de la pieza completa. Porque si no, entonces yo estoy comprando menos material. Vamos a ver otro aquí, otro ejemplo. Este es un techo inclinado. Yo tengo aquí una teja, aquí. Encima yo pongo otra teja. Voy a poner, excúseme la mala la gráfica. Lo que yo estoy viendo es esto, aunque aunque la pieza tenga una longitud, vamos a suponer de 10 pulgadas, lo que yo estoy viendo son 5 pulgadas. Entonces, en base a esas 5 pulgadas es que yo tengo que calcular la cantidad de material que yo necesito, no en base a la 10. O sea que si supongamos que esa pieza yo tengo esta pieza aquí. Son 10, vamos a poner 10 pulgadas de altura. Y esto que está aquí son 5 pulgadas. Lo que se ve de la pieza es la mitad, 5 pulgadas. Entonces el área de la pieza es 5 por 5 son 25 pulgadas cuadradas. Con esas 25 pulgadas cuadradas es que yo voy a la cantidad de piezas que yo necesito. O sea que si yo tengo un área de 100 pies cuadrados y la divido entre 25 pulgadas cuadradas, tengo aquí 100 pies cuadrados entre 25. Yo voy a necesitar 576 piezas. Imagínese que usted, en vez de hacerlo así, hubiese calculado con el área completa de la pieza. Y hubiese sido 5 por 10, le da 50 pulgadas cuadradas. Usted hubiese estado pidiendo la mitad, 576 entre 2. Cuando llegó a hacer trabajo, Cuando llegó a hacer el trabajo, usted pidió 288, pero se le llevó 576. Fue porque usted calculó el área mal. Y eso no solo aplica para roofing, aplica para siding. Cuando estemos calculando el área de siding, en un estimado que le toque, calcular la cantidad de material que se lleva, siempre calculen las piezas en base al área de la superficie que se ve, no en base al área de la pieza completa, perdón. Sino en base al área de la superficie que se ve. ¿Entienden esa partecita? Sí, gracias. Sí, está claro, está claro. Yo se lo digo para que lo tengan siempre pendiente, porque a muchas personas se les olvida esa partecita y después entonces están preocupados. Pregunta de los cálculos de las áreas y de ese techo. ¿No tienen pregunta? Ustedes están Ujú. callados. Ustedes están callados hoy. Todo Eh, claro por acá. Otra cosa. Si usted es su contratista de roofing y, por ejemplo, eh, hay otros elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si hay una ventilación que sale por aquí, si hay una chimenea que sale por aquí, ya usted sabe que usted tiene que asignarle un costo al flashing que tiene que instalar alrededor de la chimenea. Si hay una pipa de ventilación aquí, tienen que estar pendientes de que hay que poner una bota. Por ejemplo, eh, voy a mostrarle lo que es una bota. O antes de eso quiero ponerle esta hojita. Ok, voy a cerrar esta parte de compartir la pantalla si terminamos aquí.
Ok, entonces regresamos a este lado. Voy a compartir una hojita de Excel que lo puede ayudar bastante a ustedes con los cálculos materiales si es para chingos. Aquí usted pone el área de techo, por ejemplo, 16 pies cuadrados. Usted especifica la longitud del reach de un lado, las otras 66, el leaf y el racket que vienen siendo el perímetro para el drip edge. Vamos a ponerle 20 aquí y 100 aquí. Esta te dice a ti, esta hojita, te dice cuántas unidades de starter tú necesitas, drip edge tanto, cuántos bandos de chingo tú necesitas. Aquí yo le puse una nota. El fail paper, cuántos pies cuadrados tú necesitas, cuánto caja de clavos tú necesitas. Hay dos tipos de clavos que se utilizan en el shingle roof, que son el nail y el plastic cap. Caulking, las pipe boots, déjame ver qué otro. Buscar las pipe boots, déjame ver, buscarla aquí para que la vean. Para que sepan de qué es lo que estoy hablando. Estas son las pipas, las pipe boots. Esos son para evitar el liqueo por las aperturas que salen del deck roofing. Se le instala eso. O sea que si usted es rufero, usted tiene que ir a esos sitios y chequear el techo existente y ver lo que hay. O si es una construcción nueva, tener pendiente que algunos 200, $300 se le van a ir a usted instalando esos boots. Algunas cuestan $1, como 24 horas, todo lo depende. El tema del flashing. Rafael, yo también lo he visto instalándolo sobre tubería eléctrica cuando sale el servicio eléctrico de la casa. También todo lo que tenga que ver que salga una pipa, ya sea de ventilación, por plomería, por el trabajo del HVAC, por lo que sea, electricidad, todo lo que penetre el roof deck, usted tiene que instalarle flashing o estos boots que venden para proteger y evitar que el agua se penetre por esas aperturas. Flashing, hay diferentes variedades de flashing. Esto es un step flashing. Eh, miren un drip edge. Hay diferentes tipos de drip edge. Esta sección. Hay otros que son más chiquitos, que no son tanto así. Fíjense que esto lo venden de 10 pies. De 10 pies. Normalmente casi todos esos tipos de perfiles vienen de 10 pies. Y ahí te dice dónde tú lo puedes instalar. En el roof, la piel lo puedes poner en los openings de la ventana. Eso es para el caso del siding. Y así sucesivamente. Cuando tú estás instalando, déjame ver algo aquí que pensé que lo tenía. Dame un segundito. Dame un segundo. Hay una parte de las ventanas. No lo tengo aquí, pero eso seguro lo tratamos en la próxima. Windows flashing. Hay algunos flashing. Cuando normalmente quien instala las ventanas y las puertas exteriores, normalmente lo hace el mismo que te hace el framing. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver lo que es la instalación de puertas y ventanas, electricidad y plomería y las terminaciones interiores. Piso, drywall, pintura, molding, casing, las jambs de las puertas. Las puertas interiores no la instala. Quien normalmente te instala las puertas interiores es el que te hace la carpintería fina.
lo que es, o en otro término, el finish carpentry. Es el que te hace, te instala las puertas, el mismo que te hace los closets, el mismo que te hace el trim interior, el mismo que te hace los molding, el casing, es la misma persona normalmente que te hace todo ese trabajo dentro de la casa. Y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver también lo que es plomería, cómo se cuantifican los accesorios y eso, electricidad y, perdón, y drywall, que eso es lo que daría de adentro de la casa. Y pintura, pero que eso no tiene mucha ciencia, el tema de la pintura y las terminaciones, la carpintería interior tampoco tiene mucha ciencia, porque eso es por pie lineal, algunas cosas, los pisos por pie cuadrado, el drywall por pie cuadrado. Lo que, por ejemplo, en el drywall le voy a enseñar a calcular cuántas planchas, el tipo de plastering que se le pone, etcétera. A veces en el drywall, la persona que te instala las planchas de gypsum board no es el mismo que te da el plastering. Y eso tienen que tener cuidado porque hay personas que tú le dices, yo quiero que tú me instales el drywall en mi casa o en este proyecto que yo tengo. Tú piensas que él te lo va a entregar completo y lo único que él te va a entregar es simple y llanamente la instalación de las planchas y ya. Ahí vas a tener que buscar a alguien más que te haga el plastering, que te haga el finishado, qué tipo de finishado, si el EV1, 2, 3, 4, 5, eh, el techo, el tipo de techo, si tú lo quieres un ceiling popcorn, si tú quieres flat, si tú quieres un cathedral ceiling, o sea, son muchas cositas. Pero cada cosa de eso a nivel de estimación básicamente se maneja por pie lineales o pie cuadrado. Si tienen alguna pregunta del tema de hoy, eh, me avisan. Si no, entonces. No hice un ejemplo con siding porque es la misma temática del roofing. Y hay tanta variedad de siding y eso, pero básicamente todo es por pie cuadrado. Y cuánta plancha se lleva y cuánto clavo yo necesito. Esas son partes de los estimados que no tienen una metodología extraña de estimación, sino que se maneja todo por pie cuadrado o pie lineal. Bueno, me alegra que le haya gustado, Eric. Entonces, ¿qué pregunta tiene? El siding lo venden por metro, por pie cuadrado, No, por escuadra. por escuadra también. Sí. Vamos, por ejemplo, ustedes se van a la página de Home Depot, siding, y ustedes se van a encontrar una gran variedad de tipos de siding. Una variedad extensa. Y el método de instalación varía. Pero a nivel de costos, últimamente las personas que están instalando siding, ya sea Hardy Plank Siding o el que es de Fiber Cement Siding o el Vinyl Siding, casi los precios no están variando mucho. Para los que quieren aprender un poquito de siding, ustedes pueden entrar a la página de Hardy. eh, Y aquí, en esta página, este es uno de los más populares ahora mismo. Una de las empresas más populares. Tienen una variedad increíble. Fíjense que aquí tiene el trim, esos trim que ustedes ven acá. eh, Esos son trim, esos son los brackets. Ya ustedes saben cómo calcular un bracket por pie lineal y con la pendiente del techo. Lo mismo con la fecha, lo mismo con los gutters. Hay algunas cuantas cositas adicionales de los siding que todo por pie lineal. Por ejemplo, cuánto pie lineal de trim o casing tienen los openings de las ventanas, de las puertas. Ya esos son trabajos un poco especializados. Pero todo eso se cuantifica por pie lineal. Ya después todo lo otro por escuadra. Cerciórense que la misma persona que te están instalando el siding te trabaje también el trim exterior. Estoy hablando del trim, del casing exterior, no de adentro, porque de adentro lo trabaja otra persona, otra subcontratista. ¿Qué otra
Miren, ellos, aquí la página de James Hardy tiene guías de diseño. Por ejemplo, si usted quiere hacer una remodelación en una casa y usted quiere enamorar al cliente, ellos tienen un sistema de visualización. Usted se inscribe y ahí usted le tira foto a la casa y el sistema te visualiza todo e inclusive te hace el take-off de cuánto pie cuadrado, cuánto trim, cuánto fecha, cuánto, etcétera. Otra cosa que también se cuantifica eh, en la parte exterior de las edificaciones y que usted tiene que tomarlo pendiente para fines de estimación junto con el siding. Estos tipos de, déjame ver acá, el molding. Por ejemplo, si son columnas así, ya ustedes saben que eso no es un trabajo. Este tipo de columnas, ese molding, eso es prefabricado, exceptuando ya los casing de las puertas y eso, que son madera de 1x6, 1x4, que se le ponen, y el freezeboard, etcétera. Pero ya estas columnas así, ya inclusive en Home Depot la venden. Les voy a enseñar algo. Ah, column molding. Miren, hay diferentes variedades, diferentes proveedores y precios. La altura, usted le especifica de cuánto la quiere, ahí te da cuánto cuesta. Eso se incluye en la parte exterior, junto con el siding y todo eso de terminaciones. Cuando usted está haciendo una estimación, tiene que tener pendiente eso. ¿Qué otra cosa externa? Pintura. La pintura es por pie cuadrado. Si usted se dedica a una empresa que trabaje pintura, la semana que viene yo le puedo traer los rendimientos y lo que normalmente se paga por pintura. ¿Qué hacen algunos subcontratistas en el área de estimación de pintura? Que ellos te dicen a ti, dime el área en planta de la casa. Tú dices 1500 pies, 1500 pies. Ellos te dicen, te lo ponen a 4 a 5 dólares el pie cuadrado. Pero el área que te están pidiendo no es el área de pared ni de techo, sino el área en planta de la edificación, de la estructura. A mí no me gusta mucho esa porque, o sea, el tema aquí radica que de acuerdo a las estimaciones y los coeficientes, siempre hay una relación entre área en planta y área de pared de 1.5 a 2.5. Es decir, que si tú tienes tanto pie cuadrado de planta, eso relacionado con las paredes te va a dar ese coeficiente de 1.5 a 2.5 o viceversa, creo que. Yo ese método a mí no me gusta, no soy muy experto en esa área así, porque para mí pintura es área de paredes, área de techo, son áreas verticales, área en pendiente, lo que sea que se vaya a pintar, pero no área en planta de la edificación. Y de que 4 a 6 dólares por pie cuadrado, así que normalmente lo tiene. Pero le vamos a dar la semana que viene un pincelazo a eso. Entonces, preguntas. ¿No tienen preguntas? Están callados. Bueno, entonces ya la semana que viene creo que cerramos aquí y vamos a agregar una semana adicional para el tema del Blue Bean y tratar algunos temas de presentación de estimados. Cómo tú le presentas al cliente los estimados. ¿Qué hay que hacer? Qué especificaciones tú tienes que darle y cómo presentarle todo esto a tu cliente. Esos temas son los que nos quedan. Si no hay preguntas, Y la clase adicional que habíamos hablado, sí, la clase adicional va, no esta que viene, sino la de arriba. En la de arriba, que sería la semana 7, vamos a hablar, dame para el audio, la grabación, que sería ya Bluebeam. En Bluebeam vamos a hacer un ejemplo de una casa, cómo se utiliza Bluebeam en el takeoff.
cómo yo lo utilizo. Y ahí cerraríamos entonces todo la parte de estimación. Así que si no tienen preguntas, entonces lo dejaríamos hasta aquí. ¿No tienen preguntas? No, gracias, Hago- Rafael.